Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué pasa ahí con el audio? Buenas, buenas. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Sé que han estado esperando, yo también estaba esperando que aperturen el Zoom. Dije, qué raro. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. No, no diga eso, Antonella, no diga eso. Buenas tardes, se durmió el lado. Muy bien, vamos, voy a empezar a proyectar lo que vamos a trabajar el día de hoy, chicos. Vamos a ver. Ahí, chicos, les están mandando un mensaje. Activen sus cámaras. Los que están todavía en su cama, salgan. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos, empezamos entonces. Para este siguiente tema, chicos, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la prosperidad falaz. Entramos ya a trabajar lo que son gobiernos, ¿ya? Prosperidad falaz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que están escuchando dos clases a la misma vez. ¿Qué pasó? Bueno, bien, empezamos entonces a hablar acerca de la prosperidad falaz, que es otro de los periodos de la etapa republicana, ¿ya? Que oscila entre 1845 hasta 1868, ¿no? Apogeo republicano. Vamos a ver principales características, aspectos económicos, social, político, cultural, que se van a dar en cada uno de los principales gobiernos que el día de hoy vamos a abordar, ¿ya? Muy bien. Muy bien, la prosperidad falaz como tal, ¿qué entendemos por prosperidad falaz? A ver, ustedes chicos que llevan este razonamiento verbal, llevan comunicación, ¿qué significa prosperidad? ¿Qué significa prosperidad, chicos? ¿Mm? Bienestar pasajero. Ya, prosperidad es un bienestar. Falaz. Rápido. Falso como las mujeres. Falso. Falso, falaz es falso. Falaz es falso, ¿no? Pasajero es efímero, ¿ah? Por si acaso, pasajero es efímero. Entonces, cuando nosotros nos referimos a prosperidad falaz como una de las tantas etapas que ha atravesado el Perú durante su periodo republicano, estamos haciendo alusión a un periodo de la historia, de nuestra historia en este caso, en el cual, viéndolo desde el punto de vista económico, vamos a tener una gran cantidad de ingresos económicos producto de la venta de cierta materia prima, ¿ya? De cierta materia prima, pero que lamentablemente nuestros gobiernos, los gobiernos de ese entonces, de la prosperidad falaz, no supieron aprovechar, no supieron administrar, ¿no? Como casi siempre sucede, como casi siempre sucede. Entonces, nos referimos a prosperidad falaz, aquel periodo donde el Estado peruano, recientemente convertida en una república, y los grupos de poder del Perú, que por ese entonces eran los comerciantes, el clero, los terratenientes y otros grupos más,
obtuvieron grandes ingresos económicos mediante el comercio del guano. Yo me he referido a una materia prima, ¿verdad? La cual el Perú va a empezar a comercializar en el mercado extranjero. Pues justamente me he referido al guano. ¿Y el guano, de dónde se obtiene el guano? ¿Qué es para empezar el guano? Excremento de las aves de guano, literal. Claro, el excremento de las aves guaneras, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Acá está. Así es. Se escucha por ahí que están pasando por acá vendiendo. Ya, entonces, es correcto, ¿no? El guano viene a ser un fertilizante natural que por ese entonces en el mercado extranjero estaba muy bien cotizado porque era útil para la agricultura, ¿no? Pero ¿qué sucede con esas grandes cantidades de dinero que ingresaban producto de la venta, comercialización del guano en el extranjero? No lo supieron invertir nuestros gobernantes de ese entonces, porque lo ideal hubiera sido que ese dinero sea invertido para potenciar nuestra industria, cosa que no llegó a suceder, ¿no? Para poder tener pues una base, un sustento en nuestra economía nacional. Pero a la larga ello no llegó a suceder. Ahora, ¿cuál era el contexto internacional y por qué se volvió un elemento tan demandado? En este caso el guano. Para empezar, se estaba viviendo la segunda revolución industrial. ¿Ya? Se estaba viviendo la segunda revolución industrial. Y había en este caso una mayor necesidad de materias primas, esencialmente el guano, para la agricultura, para los campos. Y el guano, pues, era un fertilizante natural que era importante y era muy utilizado para los cultivos. Ahora, se va a empezar la explotación y el comercio del guano a través de la casa Gibbs, ¿ya? A través de la famosa casa Gibbs. Bien, los gobiernos más importantes que vamos a tener es el primer gobierno de Castilla, el gobierno de Rufino Echenique, el segundo gobierno de Castilla, el gobierno de Miguel de San Román, el gobierno de Juan Peset y el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado. Nosotros vamos a llegar hasta acá y abordaremos un poquito del gobierno de Mariano Ignacio Prado porque ahí ya se entra a hablar de lo que es la guerra con Chile ya. Bien, veamos algunas características del periodo de la historia conocido como la prosperidad falaz. Para empezar, ya te he mencionado que el mayor porcentaje de ingresos que por ese entonces el Estado peruano empieza a tener, siendo una reciente república, habían pasado aproximadamente 27 años desde que se proclamó la independencia de manera oficial, luego de la batalla de Junín y Ayacucho. Ya eso fue en 1824, estamos hablando acá de 1847 aproximadamente. Entonces, han pasado, en este caso, casi 20 años y algo más, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, la venta del guano inicialmente va a ser por arrendamiento, pero eso ya te voy a explicar en un momento, ¿ya? Los ingresos del Estado empiezan a aumentar de manera considerable. Prácticamente los gobernantes, el aparato productivo que va a ser en este caso el Estado, no sabían ni cómo invertir el dinero. Por ello es que los gastos producto de la venta y comercialización del guano en el extranjero se van a gastar de la siguiente manera. Casi un 30% de la venta del guano fue utilizado para la expansión de la burocracia civil. ¿Qué implica la expansión de la burocracia civil? ¿Quiénes forman parte de la burocracia civil? ¿Quién será hoy en día? ¿Quién podría ser, en este caso, pertenecer a la burocracia civil? Empleados públicos, en realidad. Empleados públicos, ¿ya? Un 30% sí ven el pago de sus salarios de la burocracia civil. Y se estaban expandiendo más, se contrataban más empleados públicos justamente para atender las necesidades que por ese entonces tenía el Estado. Luego, casi un 25% se utilizaba, ya, casi un 25% se utilizaba en la expansión de la burocracia militar. Vamos a contratar a más militares. Necesitamos más militares. ¿Y los sueldos de los militares quién los pagaban?
como tenemos el dinero de la venta del guano, con eso nos va a servir para pagar, ¿ya? Luego de ello tenemos el 11.5, ya, pago de transferencias a los peruanos. ¿Qué implica esto? Debes acordarte, y yo te comenté la clase pasada, que para las guerras de independencia, las últimas guerras de independencia que fueron la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín, respectivamente, el Perú no tenía dinero. Tal es el caso que los criollos peruanos, los comerciantes, los pudientes de ese entonces, prestaron para la causa emancipadora. Y ese préstamo en algún momento tenía que ser devuelto, ¿no? Es por ello que en este primer periodo, prosperidad falaz, esa deuda va a ser cobrada. ¿Qué hace el Estado? Tiene que empezar a pagar hacia una lista de todos los acreedores a los cuales el Perú le debía, pero acreedores peruanos. Ese es el pago de transferencias a los peruanos. Casi un 12% fue utilizado en ello. Luego tenemos un 20% en inversión de ferrocarriles. Se consideraba que eso iba a ayudar a potenciar la industria, que iba a permitir un mayor desplazamiento de las materias primas que se encontraban en el interior de nuestro país. Y el pago también de transferencias extranjeras, porque en ese entonces nosotros, además de tener una deuda interna, también ya teníamos una deuda externa ya desde la época de San Martín, desde el protectorado, imagínate. Y la supresión de tributos y la manumisión. Aquí había que pagar para que los esclavos, en este caso, dejen esa condición, pero el patrón, el amo, no los iba a dejar libres así por así. Había una inversión de por medio que el Estado tuvo que asumir. ¿A quién le debíamos? A los ingleses. Ese fue uno de los primeros préstamos que sacó San Martín, pues, durante el protectorado. Libras esterlinas debíamos y no había dinero. Entonces saca del dinero que traían de la venta del guano, ¿no? Muy bien. Ese es por un lado. Ya sabes en qué se gastó todo el dinero que se obtuvo por la venta del guano. El mayor porcentaje se fue en pagar salarios a empleados públicos, a militares y en la creación, en este caso, construcción de ferrocarriles y también pagar nuestras deudas. Prácticamente nada fue utilizado para potenciar nuestra industria. Ese es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ideológico, también surge otra confrontación. ¿Ya? Surge otra confrontación muy similar a lo que sucedió durante la instalación del Congreso, si ser una república o si ser una monarquía constitucional. Aquí aparecen los liberales y conservadores. Los liberales aclamaban la soberanía popular, los conservadores la soberanía de la inteligencia. ¿Quiénes van a ser los representantes de cada uno de estos bloques ideológicos? Por el lado liberal, Benito Lazo, Pedro y José Gálvez, y por el lado conservador, Bartolomé Herrera, Manuel Ignacio de Vivanco. Pero así como existían personas que apoyaban a uno de estos bloques ideológicos, también existieron instituciones, prensa escrita, que apoyaban también a cierto bando ideológico o a cierto bloque ideológico. En el caso de los conservadores, el famoso Convictorio de San Carlos y el Comercio, sí, el diario El Comercio, apoyaban a esta ideología. Y en el caso de los liberales, quien apoyaba esta ideología, instituciones, prensa escrita, era el Colegio Guadalupe y el Correo Peruano. Pero tú te preguntarás, ¿en qué consistió este enfrentamiento ideológico entre liberales y conservadores? En el caso de los liberales, aparece la disyuntiva de ¿el pueblo es capaz de elegir a sus propios representantes? Desde el punto de vista liberal, ellos decían que sí, que el pueblo sí podía elegir a sus representantes y que sí estaba en la capacidad de hacerlo. Por otro lado, los conservadores, ya te imaginarás, indicaban que no todos, ojo, no todos de la población, no toda la población está en la capacidad para elegir a sus representantes. Existen dos grupos de personas, mencionaban los conservadores. Un sector dominado y el sector dominante. En el sector dominante vas a encontrar poquitas personas. ¿Por qué poquitas personas? Porque por ese entonces también eran muy pocas las personas que podían acceder a la educación. Y no era una educación pues tan buena que digamos, ¿no? Había que irse al extranjero a estudiar.
Así, ¿no? Se equivocaban, no estaban en la capacidad. Eso era lo que decían los conservadores, ¿ah? No, el pueblo no puede elegir a sus representantes. Las personas que pueden elegir a sus representantes son personas que sean profesionales, que tengan un patrimonio económico y que sean de buena familia. Y ellos son los únicos que pueden elegir. El pueblo no está en la capacidad y no cumple con estos requisitos que te mencionaba. Entonces, ahí surge uno de los primeros enfrentamientos ideológicos, pues, ¿no? ¿Puede o no puede elegir el pueblo? ¿Está o no está en la capacidad de hacerlo? Pues por ese entonces todavía no. Teníamos una población mayoritariamente indígena, campesina. No habían pasado pues ni 30 años de nuestro deslinde con España y esos rezagos aún quedaban. Muy bien. En el primer gobierno de Ramón Castilla, que va a ser de 1845 a 1851, se va a iniciar su gobierno tras la derrota del general Vivanco en la batalla Carmen del Alto. Ramón Castilla se caracterizó por ser un liberal. Inclusive lo consideraron el libertador, el soldado de la ley. ¿Ya? Desde el punto de vista económico, va a ser uno de los encargados de elaborar el primer presupuesto nacional. ¿Qué es en este caso un presupuesto? El Estado peruano necesitaba saber en qué iba a gastar su dinero, cuánto iba a gastar, qué cantidad, cuánto le sobraba o si no le sobraba dinero. Ese es un presupuesto, ¿no? Anotar todos tus gastos, tus egresos y qué es lo que en este caso te puede quedar, ¿no? Y justamente esto se va a realizar durante el primer gobierno de Ramón Castilla. Se llega a elaborar el primer presupuesto nacional, porque el Estado estaba demasiado desorganizado. Por ello, inclusive, es que empiezan a contratar más personal, más empleados públicos, más personal, ¿ya? Por eso es que aumenta la burocracia civil durante la época de Ramón Castilla. Se inicia justamente durante el gobierno de Ramón Castilla con la explotación del guano, pero bajo la modalidad, ¿ya? Pero bajo la modalidad, aquí va a aparecer, ¿ya? Pero bajo la modalidad de la consignación. Fueron 3 las modalidades bajo las cuales se empieza a vender el guano. La primera es el arrendamiento, la segunda es la consignación y la tercera va a ser bajo el monopolio. Tú te preguntarás, Miss, pero no nos has hablado del arrendamiento. Bien, te hablo del arrendamiento. El arrendamiento era de la siguiente manera. Esta modalidad del arrendamiento como tal no inicia con el gobierno de Castilla, sino inicia tiempo atrás. Inicia con el gobierno de Gamarra. ¿En qué consistía y cómo se vendía el guano bajo esta modalidad? ¿Qué intuimos, qué deducimos por arrendamiento? ¿Qué es arrendar? Es alquilar, ¿verdad? ¿Correcto? Bien. Sucede que durante el gobierno de Gamarra, el guano empezaba en este caso a hacerse uno de los recursos, una de las materias primas más solicitadas. Es así que durante el gobierno de Gamarra deciden alquilar las islas de Chincha para que se explote, para que se extraiga el guano de las islas. Pero ojo, se alquilaba la isla para que la exploten, saquen en este caso la cantidad que necesiten de guano. Pero por lo que no se pagaba era por el guano que se llevaba. Uno de los primeros arrendatarios es el famoso Alfonso Quirós. ¿Ya? Uno de los primeros arrendatarios. Ahora, con el pasar del tiempo, se dan cuenta que esta modalidad pues era beneficiosa o no era beneficiosa para el país. ¿Qué opina Ruldi? A ver, que lo ve ahí con su chullo, que está de frío, Ruldi. ¿Qué opina? ¿Era o no era rentable esta modalidad para el Perú? ¿Nos convenía o no nos convenía? María Vega dice no. F por Ruldi. ¿Por qué no nos convenía, Ruldi? Me escribe al interno, me dice no nos convenía. ¿Por qué no nos convenía?
¿Qué había de malo si estábamos alquilando nuestras islas? Estábamos recibiendo nuestro dinero. Le convenía a Quirós, claro, sí le convenía a él, pues, ¿no? Pero en el Perú, A lo mejor no lográbamos explotarlo al 100%. claro, porque en realidad nos pagaba, claro, Antonio le dice, sí, es que nos pagaban solo el alquiler y podrían sacar la cantidad que se necesite, que ellos quieren, ¿no? Exacto, esa es la idea, ¿no? El arrendamiento de por sí, si bien es cierto, el Perú recibía una renta mensual, pero se llevaban grandes cantidades de guano al extranjero, pues, ¿no? Quien se beneficiaba era en este caso Quirós, no el Perú. Por eso es que deciden cambiar la modalidad con Castilla, pues bajo la consignación. Pero el sistema de la consignación también tuvo sus pros y sus contras. La modalidad de la consignación va a permitir que muchos, le vamos a llamar empresarios de ese entonces, empresarios peruanos, puedan ganar una especie de licitación con el Estado peruano para ayudarle al Estado peruano a vender el guano en el exterior. Pero bajo esta modalidad, el empresario peruano, le vamos a llamar así, el empresario peruano, se le pagaba una comisión, pues, por ir a vender al extranjero, ¿no? Entonces, a la larga, esto se convirtió en un sistema bastante antipatriota, proveniente de los mismos peruanos, ¿no? Prácticamente desfalcaron al Estado, pues, ¿no? Con esta modalidad. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está la consignación. Y justamente los empresarios que van a empezar a hacer negocios con el Estado peruano bajo la modalidad de la consignación son los que años más tarde van a llegar a fundar el partido civil, los civilistas, los más pudientes de la República Aristocrática. ¿Dónde hicieron su dinero? Durante la época del guano hicieron su dinero. Es decir, que a expensas del Estado peruano, por decirlo así, amasaron su fortuna, pues. Hacen su partido, ponen sus presidentes, pero ¿de dónde vino su fortuna? De esta época del guano. Ahí aparecen los grandes hacendados, los civilistas, pues. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como siempre el Perú endeudándose, la ley de la consolidación de la deuda interna y externa. Perú, tienes que pagar, tienes una deuda interna y tienes una deuda fuera. ¿Cómo vas a pagar? Ya. Ramón Castilla promulga justamente la ley de la consolidación de la deuda interna y externa con la finalidad de que se empiecen a realizar estos pagos, ¿no? Inicialmente hay que empezar por casa, hay que pagarle a las personas que apoyaron de su pecunio para las guerras de independencia. Entonces, págales. Si hace una primera relación, ya, ¿cuánto se debe en total a acreedores peruanos? La suma ascendía aproximadamente a 5.000 millones de soles, aproximadamente, ¿ya? 5.000, ojo, porque esta cifra la vas a volver a escuchar, pero vas a ver lo que sucedió, ¿ya? En el aspecto político se intenta reestructurar el Estado peruano, se ordenó la hacienda pública y se colocó una nutrida burocracia. Varios funcionarios públicos aparecen y esos funcionarios públicos requieren de un salario, ellos también comen. Ellos también tienen una familia, entonces hay que pagarles. ¿De dónde les pagamos? Del guano, hay que aprovechar el guano. Defensa nacional. Nos convertimos en la primera potencia naval, imagínate. Se adquirieron el buque a vapor Rímac, la fragata Mercedes, los bergantines Guise y Gamarra, dotó a nuestro ejército de armamentos y técnicas modernas. Éramos potencia en ese entonces, éramos potencia. Imaginen esta frase: si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. Ya, el Perú debe construir dos. A ver, ¿qué dicen por acá? Éramos, ¿no? Soñar no cuesta nada. Y desde el punto de vista educativo, se establece el primer reglamento de instrucción pública. El Estado iba a asumir la dirección y la administración de la educación en el país, en los colegios San Carlos y Guadalupe.
En cuanto a obras importantes, se promulga la ley de inmigración para que se les permita el ingreso, ¿ya? Para que se les permita el ingreso a los chinos culís, los asiáticos. Ahora, ¿y por qué era necesario que vengan los chinos? ¿Necesitábamos mano de obra? Sí, sí, necesitábamos mano de obra, pero esencialmente Ramón Castilla promulgó esta ley porque consideraba que los chinos nos podrían enseñar a nosotros a realizar comercio, porque ellos son unos grandes comerciantes, ¿ah? Los chinos. A ver, por acá me escriben al interno y puede poner la diapo anterior. Ah, ya, a ver, vamos a ver. Ahí está. Los chinos serán, bueno, son unos grandes comerciantes. Imagínate, hoy en día tienen, a ver, aplicativos, imagino que tú debes haber escuchado, ¿no? Wish, Alibaba, otros aplicativos más que te traen hasta la puerta de tu casa a dejarte un producto chino, un producto asiático. Personalmente yo suelo pedir de ahí, aunque demore entre 6 a 8 meses, son precios bastante accesibles, pero se Todo por el han envío gratis. apoderado. Sí, también. Hay algunos productos que tienen envío gratis, eso es muy cierto, pero hay otros que no, aquí hay que pagar. Sale un poquito más caro, pero bueno. Entonces, ellos son unos grandes comerciantes. Entonces, Ramón Castilla por ellos que les permite el ingreso. Pero al final, si bien es cierto, muchos chinos colocaron sus negocios, sí, en Lima, por ejemplo, imagino que alguien de acá debe conocer el barrio chino. Negocios en este caso de asiáticos, pues, ¿no? Un gran negocio, un gran emporio ahí. También aquí en Trujillo también, en el centro histórico, también tenían sus negocios los chinos. Entonces, esa era la idea de Ramón Castilla, pues, ¿no? Pero muchos de estos chinos fueron a parar a las haciendas de la costa, pues, a trabajar, ¿ya? Y eran maltratados también muchos de ellos en las haciendas. Muy bien, como parte de las obras también se construyó el Mercado Central de Lima, el primer telar mecánico y fábrica de papel, el primer telégrafo de América y se estableció el servicio de correo y estampillas y se construyó el primer ferrocarril, Lima-Callao. Posteriormente a ello vamos a tener el segundo, ya, el gobierno de Rufino Echenique, que va desde 1851 a 1855. Rufino Echenique se caracterizó porque él era un conservador, pero a pesar de ello obtuvo el apoyo de Castilla. Durante el gobierno de Rufino Echenique se construyó el ferrocarril Tacna-Arica, se favoreció la inmigración alemana. Si te das cuenta, algunas cosas que aparecen en el gobierno de Echenique van a ser un tanto similares, una réplica de lo que hizo Castilla en su primer gobierno, ¿no? Castilla permitió el ingreso de los chinos al Perú. ¿Qué hizo Echenique? Permitió el ingreso de los alemanes. ¿Y ahora con qué finalidad ingresaban los alemanes? ¿Está bien para que nos enseñen a comercializar? No. Imagínate que por ese entonces se consideraba que los alemanes eran una raza superior, que eran más inteligentes y por ello se les permitió el ingreso al país. ¿Qué sucedió? El territorio que se les va a dar justamente para que ellos colonicen va a ser la zona de la selva, Oxapampa. Ahí hay una colonia en la actualidad, Posuso. ¿Ya? Ahí fue donde se establecieron. Se adquirió también la fragata Amazonas, se elaboró el primer Código Civil de 1852. Se firmó también el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, o conocido como el de la Convención Fluvial. ¿Por qué se le dio territorio? Se le dio el territorio en este caso con un fin comercial. Se les permite en este caso la libre navegación, más que ceder es la libre navegación por el río Amazonas, para que puedan comercializar en este caso sus productos también. ¿Ya? Muy bien, ahora aquí aparece el escándalo. ¿Ya? El escándalo. El escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Te acuerdas que yo te hablé de que durante el primer gobierno de Ramón Castilla se promulgó una ley, ¿no? Mediante la cual se establecía que el Estado peruano reconoce que había una deuda con acreedores peruanos, ¿es cierto? Pero esa deuda, ¿a cuántos millones ascendía?
5.000 millones. Ya. ¿Qué sucede cuando Echenique ya llegó la hora de pagar, de desembolsar el dinero del guano a estos acreedores peruanos? La deuda, sorpresa, se había quintuplicado. 25.000 debíamos. O sea, aparecieron más acreedores peruanos. Es decir, peruanos en este caso un tanto, vamos a llamar criollamente vivos, falsificaron documentos que también ellos habían hecho sus aportes durante la época de las guerras de independencia para cobrar justamente este dinero, ¿no? La cosa es que el Estado peruano terminó pagando una deuda inflada, casi quintuplicada. Es decir, se pagó a personas que en realidad ni siquiera habían aportado nada durante las guerras de independencia. Esto en definitiva causaría pues un revuelo, pues, ¿no? Un revuelo, caos, había caos político, había mucha indignación. Por ello es que se produce la rebelión liberal, la cual va a estar liderada justamente por Castilla, por Ramón Castilla, y se traen abajo el gobierno de Rufino, ¿sí? Perdón por interrumpirla, pero, o sea, Castilla apoyó al principio de Echenique pesado. Sí, lo apoyó, claro, le brinda su apoyo al gobierno conservador de Echenique, pero cuando está ahí el escándalo de la consolidación, le quita su apoyo y se levanta en armas contra él y lo saca del poder. Una especie de golpe de Estado, mejor dicho. ¿Ya? ¿Sí? He ahí cuando inicia el segundo gobierno de Ramón Castilla, de 1855 a 1862. Posición liberal en su primer gobierno y un poquito más moderado durante el segundo gobierno, ¿no? Ramón Castilla. ¿Quiénes fueron sus ministros? Pedro Gálvez, Manuel Toribio Ureta, Domingo Elías y San Román. El gobierno de Ramón Castilla tiene dos periodos. Un primer periodo que es conocido como el gobierno provisorio, 1855-1858, abolió el tributo indígena, la manumisión de la esclavitud, pero para ello había que pagarle a los dueños de los esclavos, ¿no? Tú no me vas a independizar a mis esclavos si no me pagas. Eso no es así. Entonces el Estado peruano tuvo que pagar, ¿no? Para ello. Rechazó la constitución y rebelión de Vivanco, que era de tendencia conservadora. Se realizó la famosa Convención Nacional en la cual se elaboraría la Constitución Liberal de 1856, en la cual se estipulaba la abolición de la pena de muerte, se establecía el sufragio universal para personas alfabetas y que el periodo presidencial debía durar 4 años. Cuando empieza el gobierno constitucional de Ramón Castilla, su segundo gobierno, en este caso va a estar apoyado por los conservadores, se hace un cambio de constitución, se desplaza a la de 1856 y se queda con la constitución moderada de 1860, que es una de las constituciones que mayor vigencia tuvo en el Perú, ¿ya? Que mayor vigencia tuvo en el Perú. Ahora, por ese entonces el boom del guano continuaba. Prácticamente del 100% de los ingresos que el Estado peruano tenía, el 83% era producto de la venta y la comercialización del guano. Casi el 100%, casi el 100%. Ahora, ¿qué tipo de obras se realizaron en este entonces? ¿Qué tipo de obras se realizaron? Bueno, alumbrado público a gas, ¿ya? Alumbrado público a gas. El ferrocarril Lima-Chorrillos, se abastece de agua potable a Lima, se realiza el primer censo nacional en 1862. Uno de los últimos censos que se realizó fue cuando el Perú todavía era virreinato, imagínate. Entonces aquí se lleva a cabo el primer censo ya cuando el Perú es una república en 1862. Se creó la Compañía de Bomberos Voluntarios Unión Chalaca. Se construyeron los monumentos a Simón Bolívar y Cristóbal Colón.
Se construyó la Penitenciaría Central de Lima. Se promulgaron los códigos penal y el código de enjuiciamientos. Se creó el departamento de Cajamarca, Piura y Loreto. ¿Ya? Se elaboró también uno de los primeros mapas del Perú por Mariano Felipe Paz Soldán. Uno de los primeros mapas creado, elaborado por un peruano, porque si bien es cierto, se tenían mapas, pero eran de la época de la República, ¿ya? Se inicia el famoso conflicto con el Ecuador. Se apoyó también se apoyó a México con la misión Corpancho contra la invasión francesa, ¿ya? Esa era la coyuntura en el aspecto internacional, ¿ya? Luego de ello, Ramón Castilla deja el gobierno y hablamos ya de un nuevo gobierno, el gobierno de Miguel de San Román, ¿ya? El gobierno de Miguel de San Román. Es un gobierno conservador, pero que tuvo el apoyo tanto de Castilla como de demás liberales. Puntos importantes que se realizó en un gobierno bastante breve. Aparece el sistema bimetalista, la unidad monetaria del sol de oro y el sol de plata. La unidad de medida estableció el sistema métrico decimal de pesos y medidas. Se inicia también con la fundación de algunos bancos comerciales. La construcción de la carretera Paucartambo-Carguamayo, Pasco Junín. Lamentablemente, Miguel de San Román fallece en ejercicio del mando presidencial en abril. Por eso es que su gobierno duró apenas un año, 1862-1863. ¿Quién asume el gobierno? Pedro Díez Canseco, para posteriormente darle el pase a Juan Antonio Peset. Durante el gobierno de Juan Antonio Peset, cuidado con sus audios. Cuidado con sus audios. Ya lo apagaron, ya, listo. Durante, en este caso, el gobierno de Juan Antonio Peset estallaría uno de los conflictos más importantes, que es la guerra con España. ¿El motivo cuál fue? Inició en realidad con un incidente. La muerte de un español a manos de un peruano en la hacienda de Talambo. ¿Dónde queda en este caso la hacienda de Talambo? A ver, ¿alguien sabe? Por su 20, a ver. Libertad. Ya, ¿en qué provincia? No vale googlear. ¿Ah? ¿Dónde queda? ¿En qué provincia? A ver, ¿en qué provincia? Por su 20, por su 20. ¿Mm? A ver. Chepén. ¿Dónde? Chepén. Correcto, en Chepén. Así es. Ahí queda en este caso la hacienda de Talambo. Muy bien. Sucede que se llegaron a enterar, o casualidad, los españoles de esta situación y decidieron intervenir, ¿no? Porque querían realizar una especie de peritaje, querían investigar qué era lo que realmente había sucedido, pues, ¿no? Entonces, el gobierno de Peset le dice, pues, que no se le va a permitir ello, pero que sí se le va a brindar un informe de lo que sucedió, porque nosotros ya no éramos colonia de ellos, para empezar, ¿no? En fin, la situación es que se empezó a agrandar más, llegó una expedición desde España, se instaló en las islas de Chincha, llegaron con la idea de aduciendo, eso es lo que mencionaron, que era una investigación con carácter científico, ¿no? Que venían a investigar la flora, la fauna del mar, etc. Pasó el tiempo y en realidad había un trasfondo, había otro motivo que justamente había hecho que los españoles nuevamente pongan sus ojos en el Perú. ¿Cuál era ese trasfondo? Que el Perú estaba teniendo grandes ingresos económicos por la venta del guano. Producto de ello, España dijo que mi ex colonia está ganando más dinero. Ah, no, yo tengo que ir ahí
voy a aducir que no me han pagado mi dinero de la guerra de independencia y es por ello que se desató el conflicto con España. Miss, Te escucho. perdón por otra vez interrumpirla, pero o sea, nosotros sí pagamos la deuda de la guerra de independencia o no la pagamos. Sí la pagamos. Eso fue algo que se estipuló en la capitulación de Ayacucho, sí lo mencioné la semana pasada. Sí lo pagamos. Lo que sucede es que España, como siempre, pues dijeron, no, vamos a engañar al Perú, y como tienen dinero, nos van a pagar, cosa que no sucedió así. Inclusive Juan Antonio Pezet, que era el gobernante de ese entonces, el presidente, no quería declarar la guerra a España, y la gente, la población, lo que buscaba era una declaratoria de guerra. Por eso es que, ¿qué le sucedió a Pezet? Ah, no quieres declarar la guerra, te vas, chao. ¿Quién entra al gobierno? Mariano Ignacio Prado, el que años más tarde, y con la guerra con Chile, cobra el dinero para el supuesto armamento bélico, armamento de guerra. Me voy a Europa, voy a comprar y ya regreso. Nunca regresó, hasta el día de hoy lo seguimos esperando. Y así ha sido lo que sucedió en la guerra con España. En la guerra con España sí ganamos, porque nuestras fuerzas sí estaban armadas. Había armamento, había personal, estábamos muy bien equipados para esa guerra, porque muchas compras en este caso había realizado Castilla durante su primer gobierno, pues, ¿no? Inclusive dijo, si Chile compra un barco, el Perú compra dos. Entonces, bajo ese argumento, estábamos muy bien equipados, por eso es que pudimos ganar la guerra. Y quedamos en manos ya de Mariano Ignacio Prado, pues, ¿no? Con Mariano Ignacio Prado nos llegaría la guerra con Chile, que va desde 1879 hasta 1883. Algunos le denominan la Guerra del Pacífico, pero no, mal llamada Guerra del Pacífico porque no participaron todos los países del Pacífico, no se utilizó todo el Pacífico para este enfrentamiento, solo una porción, por eso es preferible llamarle la guerra con Chile, la Guerra del Salitre, algunos también le denominan, ¿ya? Para que tengas ese conocimiento. La guerra con Chile es un conflicto armado entre Perú, Chile y Bolivia, pero hubo en este caso un país que en primera instancia pues no se vio que estaba en este caso participando, ¿no? Era Inglaterra desde el anonimato para apoderarse de la riqueza peruana. ¿Qué tenía el Perú que le interesaba a Inglaterra? El guano ya por ese entonces ni lo miraban, ya había bajado ya la demanda de guano. El salitre. Y el Perú en la zona sur, por ese entonces tenía una gran cantidad de salitre, ¿eh? Perú y Bolivia, Chile no tanto, más era Perú y Bolivia. Entonces, por eso es que Inglaterra le empieza a financiar a Chile, ojo, le empieza a financiar a Chile a comprarle armamento bélico y todo ello, para que inicialmente le empiece el conflicto a Bolivia, y por ahí nos llevaron a nosotros también de la mano, pues. ¿Ya? Causas principales de la guerra: la política expansionista chilena, la crisis económica que atravesaba Chile, la ambición de Chile por las riquezas del guano y el salitre, la política armamentista chilena apoyada por Inglaterra, los problemas de límites entre Bolivia y Chile, y la supremacía del Pacífico, ¿no? He ahí las causas esenciales y principales del conflicto. Causas secundarias de la guerra. Bueno, el Tratado de Alianza Defensivo entre Perú y Bolivia. Sucede que antes de iniciarse la guerra, en 1873, el Perú había firmado un tratado supuestamente secreto con Bolivia, ¿no? Con Bolivia, al cual también invitaron a otros países como Argentina, pero Argentina, un poco más astuto, este país dijo que no iba a participar y que prefería no firmar. Tal es el caso que Perú y Bolivia nada más van a firmar este tratado de alianza defensivo,
¿Qué implicaba este tratado de alianza defensivo? Que si Chile atacaba a Perú o atacaba a Bolivia, el otro tenía que respaldar el otro país. Y fue lo que sucedió cuando Chile inicialmente le declara la guerra a Bolivia, el Perú interviene. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue el motivo, pretexto por el cual se inicia el conflicto entre Chile y Bolivia inicialmente? Sucede que Chile, apoyado con el capital inglés, había colocado pues una serie de salitreras en territorio boliviano, en esta zona, ¿ya? En territorio boliviano. Y se había establecido de que el quintal del salitre pues no iba a aumentar su precio por un tiempo aproximado de 24 o 25 años. Eso es lo que estableció el presidente boliviano Hilarión Daza. De un día para otro la situación cambió. Hilarión Daza dijo no. Por cada quintal de salitre que Chile saque de mi territorio, 10 centavos por cada saco vamos a aumentar. Chile dijo no, ¿por qué? Tú me has dicho que no me vas a aumentar el precio, yo no te pago nada. He ahí cuando inicia el conflicto, ¿ya? He ahí cuando inicia el conflicto. Primero Bolivia le declara la guerra a Chile, luego Chile le declara la guerra a Bolivia. Para ese entonces el Perú todavía estaba en una posición neutral, ni para un lado ni para el otro. ¿Ya? Ni para un lado ni para el otro. ¿Ya? Estos son todos los presidentes que tuvimos durante el conflicto con Chile. Empezando por Mariano Ignacio Prado, luego el general Lapuerta, luego Nicolás de Piérola, el Francisco García Calderón, o conocido como el gobierno de la Magdalena, Lizardo Montero y finalmente Miguel Iglesias, o también conocido como el gobierno regenerador. 5 presidentes durante 1879. Profesora, en el gobierno de Nicolás Piérola no se denominaba dictador, era otro tipo de gobierno, de dictadura. Dictadura, claro, ahí está, gobierno de Nicolás de Piérola, dictadura, porque se aprovechó en este caso de que Mariano Ignacio Prado había viajado a Europa a traer el armamento, que hasta ahorita seguimos esperándolo, y decidió en este caso derrocar, sacar de cuadro político al general Lapuerta, que era legalmente quien había quedado al mando del Perú cuando Mariano Ignacio Prado viaja a Europa. Es ahí cuando a Nicolás de Piérola se le denomina así como una dictadura, pues, ¿no? Pero lo sacan también a Piérola por el gobierno de Calderón, pero Calderón también va a ser sacado del cuadro político por los chilenos porque García Calderón no quería firmar las disposiciones que Chile nos estaba imponiendo. ¿Ya? O sea Es que en otra una guerra pregunta. nosotros mismos nos hicimos golpes de Estado. Eso es cierto, ya estamos, es nuestra característica. Ah, están hablando por acá por el chat. Luego una batalla. A ver, Antonella dice, algunas empresas chilenas estaban en Bolivia y Bolivia quería apoderarse de ellas. Claro, estas empresas chilenas, estas empresas salitreras, en realidad estaban financiadas no por Chile. Chile estaba pasando por una aguda crisis similar a la del Perú y similar a la de Bolivia. ¿Quién financió esas empresas? Era con capital inglés, con capital inglés. Bolivia no quiso apoderarse, lo que quiso en este caso es aumentar el precio por cada quintal de salitre que se extraía de su territorio. Fue un pretexto en realidad que tuvo Chile pues para adueñarse de esos territorios. Y ahí cuando inicia el conflicto. Pero inicialmente fue con Bolivia, pues, ¿no? Luego hubo una batalla de Pokémon. ¿Qué pasó? Se les chispoteó ahí, creo, ¿no? Ya, continúa. ¿Quién firmó el tratado de amistad entre Perú y Bolivia? Presidente. Ah, presidentes. En esa época estaba todavía Peset, Manuel Pardo y Lavalle, 1873. ¿no? No. Manuel Pardo No, y Lavalle mismo.
¿Te refieres al tratado de amistad? Ah, el más reciente te refieres. Ah, ok, sí, correcto. Pensé que te referías al tratado de alianza defensivo del 73. Pensé que te No, estabas no, refiriendo a yo, eso. yo sí me refería a ese, Ah, ok. Ya, ok. al de hace ratito. Sí. Ah, ya, el tratado de alianza defensivo. Ya, entonces sí, es correcto. Muy bien. Pasamos entonces. Muy bien, entonces, ya que el Perú había firmado un tratado secreto, que en realidad no era secreto, con Bolivia, se vio en la obligación de enviar una misión diplomática. Esta misión diplomática se encontraba a cargo de José Antonio Lavalle, que era una especie de, sí, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Llegó a Chile, solicitó una audiencia con las autoridades chilenas. Chile le indicó en este caso al Perú, mediante este diplomático que nosotros habíamos enviado, que el Perú debería mantenerse neutral, que no era un asunto de Perú y que por tanto deje las cosas así. Pero Chile adujo en este caso justamente el tratado defensivo del cual estamos hablando, ¿ya? Y sacó a la luz, pues, ¿no? Sacó a la luz justamente ese tratado y por ello es que el Perú queda inmerso también en este conflicto, ¿no? ¿Cuáles eran los países en este caso cuáles fueron los gobernantes que se encontraban gobernando en este caso al inicio de la guerra con Chile? Por el Perú, Mariano Ignacio Prado; por Bolivia, Hilarión Daza; y por Chile, Aníbal Pinto. Este es un documento justamente de un periódico, ¿no? La guerra está declarada, la palabra amiga del Perú ha sido rechazada y Chile ha respondido con un reto audaz a nuestros buenos oficios, leales, honrados, de paz y confraternidad. El Congreso chileno ha concedido anteanoche al gobierno de Santiago la autorización solicitada para declarar la guerra al Perú. Esa autorización ha sido ya usada, pues el representante de Chile en Lima notificó ayer a nuestro gobierno que estaban rotas las relaciones amistosas entre su país y el nuestro. El Perú lo espera todo del patriotismo de sus hijos y de la entereza de sus gobernantes. Documento oficial, ¿eh? Campaña marítima inicialmente. Escuadra, bueno, la fragata Independencia, el famoso monitor Huáscar, la corbeta Unión, la corbeta El Pilcomayo, los monitores antiguos Atahualpa y el monitor Manco Capa. Por la escuadra chilena, acorazados, ¿eh? Que claro, habían sido comprados y financiados por Inglaterra. Acorazado Cochrane, el acorazado El Blanco Encalada, la corbeta Esmeralda, la corbeta La Covadonga, la corbeta Magallanes, la corbeta Ptao, los transportes Rimac y el Matías Cousiño. En definitiva, frente a esta escuadra, ¿con qué presidente adquirimos estos barcos? Durante el gobierno de Castilla. Gracias al primer gobierno de Castilla es que el Perú tuvo esos barcos, pero cuando se inicia la guerra con Chile, estos barcos estaban totalmente viejos ya. Frente a los acorazados recientemente adquiridos por Chile, financiados por Inglaterra, pues quedábamos mal, ¿no? Se realizan el combate de Chipana, en el cual el Pilcomayo y la corbeta Unión hacen huir a la cañonera chilena Magallanes. Luego tenemos el combate de Iquique, en el cual la flota chilena pues bloquea la zona de Iquique. Chile pierde la Esmeralda y el Perú pierde la independencia. Y finalmente en el combate de Angamos, el Huáscar y la Unión fueron rodeados por naves chilenas, el Blanco Encalada, la Covadonga, el Matías Cousiño, el Cochrane, el O'Higgins, el Loa, lo cual permitiría la victoria chilena, perdiendo en este caso el Perú uno de sus monitores más importantes, el Huáscar, ¿no? Que hasta el día de hoy los chilenos pues lo tienen ahí en su puerto, ¿no? A manera de trofeo, botín de guerra, ¿no? Así es. Luego de ello seguiría ya la campaña terrestre, ¿no? Con el desembarco en Pisagua. Los aliados aquí al mando de Juan Buendía
van a ser derrotados. En este entonces ya el ejército peruano y el ejército boliviano se unieron para enfrentar al ejército chileno, ¿no? Lamentablemente van a ser derrotados, los chilenos toman el ferrocarril y empiezan a controlar las comunicaciones. ¿Con qué finalidad? Aislar al ejército y que no puedan obtener provisiones para subsistir y con ello continuar ganando. La batalla de Germania. Los chilenos al mando de Vergara pues derrotan al peruano Sepúlveda. Al parecer ya hasta aquí la guerra prácticamente ya estaba dicha, ¿no? Ya había un lado en este caso que había ganado. Luego tenemos la batalla de San Francisco. Los bolivianos dirigidos por Hilarión Daza no llegaron. En esta batalla, los dos ejércitos se supone que debieron haberse unido para poder enfrentar a las tropas chilenas. Pero ¿qué sucede? Bolivia con Chile, por lo bajo, empezaron conversaciones. Estas conversaciones, en las cuales van a ser realizadas por Bolivia y Chile, Chile le ofrece, en este caso a Bolivia, devolverle sus territorios al final de la guerra con Perú, ¿ya? Al final de la guerra con Perú, pero que se retire Bolivia del conflicto, para que solo el enfrentamiento sea entre Perú y Chile. ¿Qué crees que hicieron los bolivianos? Nos dejaron a nosotros Mira, pues solos. repite esa parte, Miss, por Ah, favor. ya, ok. A ver, a lo que me refería. En la batalla de San Francisco, las dos escuadras bolivianas con peruanas debieron unirse, encontrarse. Pero ¿qué sucede? Los bolivianos nunca llegaron. ¿Por qué? Porque ya previamente y por lo bajo, por secreto, habían iniciado conversaciones con Chile, conversaciones de paz entre ellos. Pero, ¿qué le estaba ofreciendo Chile a Bolivia? Chile le ofrecía que al finalizar la guerra con el Perú, los chilenos les iban a devolver sus territorios a Bolivia. Por ello es que Bolivia decide salir del conflicto y ya sabemos cuál fue el final, porque hasta el día de hoy están esperando que les devuelvan su mar. Así es, porque nos traicionaron. Así es, fue una traición. Está bien, está bien. Así es. Por eso es que Evo pues ha venido a disfrutar los manjares de nuestro mar en Bolivia. Tranquilos, tranquilos. Ya, muy bien. Chiste negro. Se van de vacaciones al Titicaca. Exacto. Muy bien. Por eso Evo ha venido a disfrutar pues en esta cevichería Mi Barrunto de Lima. Ahí le han tomado su foto con su plato de ceviche, ¿no? Su único barco está en el agua. No, y lo más gracioso de esto es que Bolivia, bueno, tengo entendido, salvo haya cambiado la situación, tiene marina de guerra. Bueno, hacen sus prácticas en el agua, será pues. Ok, bien, continuamos. Algo le va a pasar al Perú por estar burlándonos, caramba. Batalla de Tarapacá. En esta batalla se produjo una de las victorias del ejército peruano debido al apoyo que se obtuvo por Cáceres, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Belisario Suárez, ¿no? En este contexto, en Perú y Bolivia había golpes de Estado ya. Ya había golpes de Estado. Ya. Luego tenemos la batalla de Los Ángeles, la cual va a ser una victoria chilena. Lo mismo la batalla del Alto de la Alianza, en el cual Narciso Campero y Manuel Baquedano se enfrentan y se produce una derrota de los aliados y una retirada definitiva de Bolivia. Luego tenemos la batalla de Arica, pues no, aquí Perú pierde definitivamente ya el control de la región de la zona sur. Y la famosa expedición Lynch, ¿no?
La expedición Lynch fue realizada justamente para generar caos en la región norte, tanto en la costa como en la sierra norte del Perú. Ya prácticamente tenían todo el control de la zona sur, solo quedaba el norte y el ingreso a la capital. Lynch aquí estuvo encargado en este caso de ir visitando, de ir desplazándose por cada una de las haciendas ubicadas en la zona norte. ¿Con qué finalidad? No me pagas el cupo de guerra, yo incendio tu industria, tu hacienda y quemo todo. Entonces los asentados de ese entonces no tuvieron otra opción que pagar para que su patrimonio, sus negocios, sus comercios no fueran quemados. Y también inician las famosas negociaciones en el buque La Caguana, ¿no? Aquí Estados Unidos intentó hacerla de mediador con la finalidad pues de neutralizar cualquier intento de mediación europea, en este caso específicamente España. Pero Estados Unidos le propone al Perú ceder ante los requerimientos de Chile. Chile quería quedarse con toda la región sur, ya que hasta ese momento tenía el control. Prácticamente Tacna, Moquegua, Arequipa ya iban a ser de control de los chilenos si es que nosotros hubiéramos cedido a lo que Chile estaba exigiendo en ese entonces. Por ello, el Perú no aceptó. No aceptó. La campaña sobre Lima. Bueno, la batalla de San Juan le permitió a los chilenos avanzar hacia las zonas de Chorrillos y Barranco. La batalla de Miraflores, aquí ya de manera definitiva, los chilenos ingresan a Lima. Hubo un personaje, Abbé du Petit-Thouars, un francés, ¿sí? Francés, que hace un llamado en este caso a la conciencia de los chilenos para que ingresen de la manera más tranquila posible a la capital y que no causen destrozos, cosa que en realidad no sucedió, ¿no? Ingresaron con algarabía, porque llegaron a la capital, pues no. Y bueno, la campaña en la Breña, que es la campaña en la sierra, destacan las batallas de Pucará, de Concepción, ambas fueron triunfos peruanos. La batalla de San Pablo fue también un triunfo peruano. La batalla de Huamachuco y el famoso grito de Montán, ¿no? Que era un llamado ya al cese a la guerra por parte de Miguel Iglesias. Luego de ello, se firmaría el Tratado de Ancón en 1883, con el cual se puso fin a la Guerra del Pacífico. Quienes firmaron por la parte peruana, José Antonio Lavalle, y por la parte chilena, Jovino Novoa. ¿Qué estipulaba el Tratado de Ancón? El Perú cedía a perpetuidad para siempre Tarapacá a Chile. Se entregó también a Chile por solo 10 años Tacna y Arica bajo una consulta popular luego de 10 años. Ello implicaba que en 1893 se tenía que realizar esta consulta popular para determinar para quién quedaba Tacna y para quién quedaba Arica. Ahora, el país favorecido debía pagar una suma de 10,000 soles o 10,000 pesos, ¿no? ¿Con quién se quedará Tacna? Ojo con esto, ¿con quién se quedará Tacna? Si se quedaba con el Perú le tenía que pagar a Chile la cantidad que está estipulada ahí, de 10,000 millones de soles. Disculpen, 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos. Y si es que Tacna se quedaba con Chile, los chilenos nos tenían que pagar a nosotros, ¿no? Pero este asunto de la consulta popular, el plebiscito, para determinar con quién queda Tacna y con quién queda Arica, no se solucionó en 1893. Se solucionó aproximadamente luego del primer gobierno de Leguía, porque los chilenos ya estaban intentando también quedarse con esa porción de nuestro territorio. Pasaron muchísimos años porque ellos emprendieron una campaña de chilenización en Tacna, ¿no? Golpeaban a los peruanos, a los que tenían sus comercios ahí en Tacna. Esa fue su campaña de chilenización. Nos daban largas para que esta consulta popular no se realice y así pasaron años tras años, pasaron 10 años, 20 años y se seguía en el mismo tema, ¿ya?
¿Cuáles fueron las consecuencias del Tratado de Ancón? Bueno, la pérdida de Tarapacá y Arica, la pérdida de los recursos salitreros, la bancarrota total y crisis económica en el Perú, la aparición de límites con Chile, que ha sido un problema casi de nunca acabar, la pérdida de objetos valiosos como arte y cultura de la Biblioteca Nacional, destrucción de nuestra escuadra, la desaparición de la moneda metálica y la caída del crédito externo, porque nadie nos quería prestar dinero. No teníamos que empeñar ya por ese entonces. Prácticamente estábamos en la ruina. Por eso es que cuando se inicia el gobierno de Miguel Iglesias, firmado el Tratado de Ancón, se le conoce también como el gobierno, sí, el periodo del gobierno del presidente regenerador y la reconstrucción nacional, pues, ¿no? Así es. Acabamos. Muy bien. Ah, ya, profesora, ¿por qué en la expedición de Lynch los chinos pasan a formar parte del batallón de Chile? Es cierto, los chinos en este caso, sí, yo les voy a enviar a la señorita encargada para que les suba las diapositivas. A ver, respondo esta pregunta. ¿Por qué los chinos, a pesar de encontrarse en nuestro territorio, decidieron apoyar a los chilenos? Porque cuando ellos se encontraban pues en las haciendas trabajando, el trato que recibían era demasiado inhumano. Los trataban peor que esclavos. Entonces, los chinos, cuando se enteran justamente del estallido del conflicto, deciden apoyar a los chilenos porque buscaban también una especie de independencia a ellos. A eso se debe. A eso se debe. A ver, hay otra pregunta, pero por acá. Creo que después de 25 o 50 años devolvieron Tacna, ¿verdad? Sí, es cierto. Bolivia no se defendió a sí mismo y así perdió sus territorios. Dejó que otro país lo defendiera y lo traicionó. Sí, yo creo que más que solidaridad fue un tema de, se debió mantener el principio de neutralidad. No debimos enviar a ningún diplomático para, en este caso, evitar un conflicto entre estos dos países, ¿no? Jamás se debió firmar ese tratado de alianza defensivo. Fue un error. Fue un total error. Y bueno, Bolivia en este caso nos dejó en una guerra que no era nuestra, una guerra a la que tontamente ingresamos, ¿no? Y bueno. El Perú ingresó. Ingresó, así es. A la que tontamente ingresamos. Bolivia trampas. Ingresó. Bueno, ingresó. Así es. La batalla de Pokémon, no sé, la verdad, también a mí me ha dejado pensando en esa pregunta, pero ya. Batalla Pokémon, vamos con la práctica ya. Batalla Pokémon. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Por eso Evo tiene que venirse hasta el Perú para comer su ceviche, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Pizarro revivo y llegó Miguel Grau. Ah, claro, el caballero de los mares. A ver. Muy bien. Pregunta 1, chicos. La extracción del guano fortalece el poder económico de Inglaterra, que atravesaba una economía mercantil, una pugna política con Norteamérica, la revolución industrial, la expansión del imperialismo o la política de campos abiertos. La C. La C. La extracción del guano fortalece el poder económico de Inglaterra, que atravesaba una economía mercantil, una pugna política con Norteamérica, la revolución industrial, la expansión del imperialismo. Sí, correcto.
La revolución industrial. Sucede que luego de la guerra con Chile, pasada la segunda revolución industrial, también viene consigo ya el crecimiento del capital, justamente del capital norteamericano. Y poco a poco van a ir dejando de lado a Inglaterra. Porque Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial era una potencia. Luego de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra pasa a otro plano y quien emerge justamente es Estados Unidos. ¿Ya? Hay un dato adicional. Vamos a subrayar esto. Listo. La venta del guano a través de las consignaciones se inicia con Balta Castilla, Vivanco, Pardo, Gamarra. La B. Ramón Castilla. Gamarra. No, con Gamarra fue el arrendamiento. No te olvides, con Gamarra fue el arrendamiento. ¿Ya? Con Gamarra fue el arrendamiento. El bisabuelo de Pedro Castillo. ¿Quién es el bisabuelo de Pedro Castillo? A ver, explíquenme quién es el bisabuelo de Pedro Castillo. Bótalo, bótalo. Ya, ahí está. Listo. Ok, pero sin sombrero. Ya. 3. Principal ideólogo del pensamiento liberal que sostenía la tesis de la soberanía popular. En respuesta a los del pensamiento conservador, González Vigil, Agustín Gamarra, Gálvez, Bartolomé Herrera, Ramón Castilla. José Gálvez. A ver. Ya. A ver, acá me hacen una pregunta. Dice, el arrendamiento es lo que alquilamos las islas. Correcto. Esa modalidad se aplicó durante el gobierno de Gamarra. Alquilábamos las islas para que las exploten, se lleven la cantidad de guano que crean necesario. En el caso de la consignación, el Estado peruano le daba una comisión, sí, le daba una comisión a un acreedor peruano, porque los peruanos se levantaron y dijeron, ¿por qué solo se comercia con extranjeros? ¿Por qué no se comercia con los peruanos? Nosotros también podemos, en este caso, ayudar a vender el guano, ¿no? Entonces aparecen los consignatarios que van a ser los mediadores para que se realice la venta del guano. Pero para que estos consignatarios vendan el guano, el Estado peruano les daba una comisión. E inclusive había un incentivo más. Si ellos lograban conseguir un primer pago, el Estado peruano les adelantaba algo más. ¿Ya? Pero a la larga también se convirtió en es conocido la consignación como un sistema antipatriótico. He aquí justamente lo que ya les había mencionado, todas estas personas, todos estos consignatarios que logran hacerse de dinero en la época del guano, los que posteriormente se convierten en grandes hacendados y van a resaltar durante la República Aristocrática y forman su famoso partido civilista que colocaba pues presidentes, ¿no? Los famosos civilistas. ¿Dónde está el origen de su fortuna? Justamente durante la época del guano. Durante la época del guano. Muy bien. Principal ideólogo del pensamiento liberal que sostenía la tesis de la soberanía popular en respuesta a los del pensamiento conservador. González Vigil, Agustín Gamarra, Gálvez, Herrera o Castilla. José Gálvez. La C. La C. La ley de consolidación tuvo como propósito cancelar la deuda interna ocasionada durante la guerra con España, guerra por la independencia, Confederación Perú-Boliviana, anarquía liberal, rebelión liberal. La E. La C. La B. La B, la B, la B.
La guerra por la independencia, así es, así es. Es en esta época, como no había dinero, los criollos, en este caso, que tenían sus negocios, empiezan a colaborar, pues, ¿no? Para las últimas guerras que se produjeron y que lograron consolidar nuestra independencia. Es importante eso conocerlo. Ya es importante conocer eso. 5. El debate ideológico entre liberales y conservadores durante el gobierno de Ramón Castilla tuvo como bastión de los conservadores a el diario El Comercio, el Colegio Guadalupe, el Convento de San Francisco, el Convento de Santo Domingo, el Convictorio de San Carlos. La E. De las Enano. hojas. Dice el debate ideológico entre liberales y conservadores durante el gobierno de Castilla tuvo como bastión de los conservadores. La A. Avión. Cuando se refiere en este caso a bastión, se refiere a una institución. A una institución. Si no, ahí te mencionaría la prensa escrita que apoyó a los conservadores. Diría eso. ¿Cuál es? El Comercio. San Carlos, la E. La E, ajá. Seis, la libertad de los esclavos en el segundo gobierno de Ramón Castillo ocasionó el aumento de productos agrícolas, las primeras consignaciones de venta de guano, la formación de la sociedad consignataria del guano, el enriquecimiento de los antiguos propietarios, la inmigración de pobladores andinos a la costa. La D. Sí. La D. Por ejemplo, otro de los motivos por el cual Ramón Castilla trae a los chinos, a los culís, a los asiáticos, ya, era por la escasez ya de mano de obra para que trabajen en las haciendas. Ya, 7. La mano de obra esclava en las haciendas costeñas algodoneras fue sustituida por los indígenas, criollos, clérigos, culís o gamonales. D. Culis. Los culís. Muy bien. 8. La prosperidad falaz fue una época relacionada con el guano y con grandes ingresos económicos. Sin embargo, el principal gasto estuvo destinado en manumisión de esclavos, la supresión de las contribuciones de los indios, pago a peruanos, ferrocarriles o para expandir la burocracia. La E. Pago a peruanos. La prosperidad falaz fue una época relacionada con el guano y con grandes ingresos económicos. Sin embargo, el principal gasto estuvo destinado en la manumisión de esclavos, la supresión de las contribuciones de los indios, pago a peruanos, ferrocarriles o expandir la burocracia. ¿Cuál es? La E. La E. La E, La pues E. la E, la E. Algunos historiadores también manifiestan que justamente el hecho de expandir la burocracia, es decir, contratar más funcionarios públicos, más empleados públicos, hizo que con el tiempo el Estado se vuelva ineficiente. Y de cierto modo, en algo hay de razón en eso. Se vuelva lento. 9. El pueblo no tiene la capacidad ni el derecho de hacer leyes. Es la tesis de los conservadores, que además de Bartolomé Herrera tuvo como representante a González Vigil, Pedro Gálvez, Manuel Ignacio de Vivanco, Santa Cruz, los hijos del país. C. La A. C. C. Manuel Ignacio de Vivanco.
Ujú, la C. Ok. ¿Por qué no le hicimos caso a San Martín? Yo a veces me pregunto también eso. En las noches, cuando no hay nada que pensar, también pienso en eso. Pero ya, seguimos pensando en lo mismo, ¿cierto? Ujú. Como que no. Bien. El ascenso al poder de Ramón Castilla en 1845 significó principalmente la hegemonía militar en el Perú, la derrota definitiva de los conservadores, la victoria de los sectores radicales del liberalismo peruano, el inicio de la llamada prosperidad falaz republicana, el fin del primer civilismo peruano. La D. Ujú. Muy bien. Drogas. La noche es para el free. Pensando en el Free Fire. El Dota, ¿ya no juegan el Dota ya? ¿O está muy pasado de moda ya? Ah, ya está pasado de moda ya. Eso era de mi época entonces. Y recién en la Universidad San Marcos están iniciando con sus escuelas de Dota cuando ya pasó de moda. Eso es cierto. Sí, 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 sí lo vi. Dota es un calcicas. Amanecidotas. Sí, 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 me acuerdo de las amanecidotas. 11. ¿En cuál de los siguientes gobiernos se promulgaron dos cartas constitucionales? Primer gobierno de Ramón Castilla, gobierno de Rufino Echenique, segundo gobierno de Ramón Castilla, gobierno de Juan Peset, gobierno de Manuel Pardo. La C. Ujú. La de 1856 y ¿La C? 1860. Sí, la sé. Segundo gobierno de Castilla. Cocaína. Tranquilos, tranquilos. Muy bien. Ya. Pregunta 12. La ley de consolidación fue promulgada en el primer gobierno de Castilla, significó fundamentalmente la abolición del pago al tributo indígena, consistió en el pago de los hacendados por la ley de libertad al esclavo, reconocía el pago de la deuda externa, fue para intervenir el sector comercial y minero a través de los estancos. La B. Hay dos proposiciones correctas. A ver. ¿Cuáles son las proposiciones correctas? A ver, 1 y 4. 1 y 4. ¿Reconocí un pago? Claro que sí. ¿De una deuda? Claro que sí, pero no externa, Pero interna. ¿No Ajá. era Interna. tanto externa como interna? ¿No eran ambas? No, pero la ley de la consolidación era específicamente que se reconocía que existía una deuda con acreedores peruanos. Ah, ok. Solo peruanos. Avión, así es. Avión. Por eso solo hay una proposición correcta. 13. La bonanza falaz del guano trajo consigo la primacía del carácter hacendatario andino, el robustecimiento del gamonalismo andino, el resurgimiento de una oligarquía sustentada en la hacienda pública, una nueva oleada de apropiación de las tierras de las comunidades indígenas, el afianzamiento de la burguesía terrateniente, industrial en el Perú. La E. A ver. Ya quedó, ¿no? La C como cerró. Sí, el afianzamiento de la burguesía terrateniente del Perú. Ya, muy bien, la C de Cerrón. Tranquilos, chicos, tranquilos. La C, por eso dije la C de Cerrón.
La manumisión de esclavos se dio durante el contexto de las pugnas políticas entre... Dijo la C y puso la E. Y me A ver, confunde, ¿qué? me engaña igual que ella. No, a ver, dice, la bonanza falaz del guano trajo consigo... Ah, ¿La E o la C? a ver. No, no, está bien, es la E, es la E. Es la E, sí, correcto, es la E. Por eso dije la E. Está marcado. Cuidado, cuidado. La manumisión de esclavos se dio durante el contexto de las pugnas políticas entre consignatarios y clero, militares y civilistas, culís y andinos, liberales y conservadores, esclavos y hacendados. La manumisión de esclavos se dio durante el contexto, dice pugna B, política, dado. No. dice pugna política, dado, ahora sí. Muy bien. La ley de consolidación dada por Ramón Castilla buscaba favorecer a grandes potencias. Dentro de esta ley se conoce como deuda interna, al presupuesto general, a los gastos del Estado por sus guerrillas militares, a la deuda del Estado peruano con los consignatarios, a la deuda del Estado peruano con los particulares por gastos en la independencia, a la deuda con empresas dedicadas a la venta del guano. Dado. Ujú. Muy bien. D. La libre navegación en la Amazonía para Brasil queda establecida con la firma del Tratado de Paucarpata, Congreso de Huancayo, Congreso de Tacna, Tratado de Larrea-Gual, Tratado de Herrera de Aponte Ribeiro. La E. La E. La E de Escalón, ya saben, ya la E de Escalón, mi apellido, ahí está, ya quedó. E de Escalón. El presidente Peset fue derrocado, la C de calidad. El presidente Peset fue derrocado en 1865, el factor que aceleró su caída. Su beligerancia contra la expedición científica, su rechazo a una guerra contra España, su negociación con Estados Unidos, el escándalo de enriquecimiento ilícito, la autocracia que implantó en 1864. La B. Muy bien. Así es. Bellido. El apellido de nuestro flamante premier, ¿ya? Nuestro ministro. Nuestro primer ministro, nuestro premier, por eso, premier. Bellido, quedó, quedó. Durante la prosperidad falaz, el debate político entre conservadores y liberales, el primero defendió sus ideas desde el diario El Correo, el Congreso Constituyente, el Real Convictorio de San Carlos, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, la Universidad San Marcos. La C. No sé. Cerrón, quedó. O sea, en otras palabras, Miguel Castillo Díaz, me has dicho aburrida. En otras palabras. Me has dicho aburrida. No, lo siento, no quería hacerlo. No, ya está, ya. Muy bien, me han dicho aburrida. Muy bien. Castillo. Ajá. Cerrón, Castillo, cualquiera es válido. Ya. Me han dicho aburrida. Muy bien. Es En por mi 1800... apellido, es por mi apellido. Ah, ok. En 1862 ganó las elecciones el viejo caudillo militar Miguel de San Román. Durante su breve gobierno se agravaron los conflictos con España, mandó destruir las murallas de Lima, logró restringir el poder de los consignatarios, reformó el sistema monetario nacional, trató de nacionalizarse los recursos salitreros. Dado.
D. Dado. Ujú. Muy bien. Bótelo. Sí, no sé quién tiene el hospedador, pero si lo tienen por ahí, ya que lo saquen. Ustedes, creo. Yo no me había dado cuenta. Ustedes, Ya. mis. Adiós, mundo cruel. La expedición científica española arribó al Perú al mando del almirante Hernández Pinzón durante el gobierno de Castilla, Juan Antonio Peset, Pedro Díez Canseco, Balta o Miguel de San Román. La B. La B. B. Ese. Bellido nuevamente. Ya. Peset. Ah, alguien salió, no sé quién fue que salió. 21. En la segunda mitad del siglo XIX, un factor que contribuyó al resurgimiento de las haciendas de la costa fue el empleo de mano de obra japonesa, indígena, alemana, italiana o china. Escalón. China. Escalón. Escalón, muy bien. Ok, muy bien. En el Perú, a partir de la década de 1840, se empezó a abandonar la política proteccionista que predominaba desde la independencia y se la reemplazó por otra más abierta y liberal. Una medida de este tipo fue... Muy bien. La introducción de esclavos de Colombia, la inmigración de trabajadores asiáticos, la protección de la industria nacional, el establecimiento de la contribución personal, la manumisión de los esclavos. La B. B. A ver, se empezó a abandonar la política proteccionista que predominaba desde la independencia y se la reemplazó por otra más abierta y liberal. Ajá, Bellido, muy bien, Bellido, ahí está. Miss, ¿y la E? No, pues la manumisión de los esclavos, ¿qué implicaba ello? Dice por una, a ver, dice reemplazó por otra más abierta y liberal. Este es un motivo, a ver, es un aspecto social, pero lo que en este caso se refiere, dice, a una política más abierta y liberal allá. No solo nos vamos a centrar a tener trabajadores en la condición de esclavos que posteriormente van a ser manumitidos, dejan esa condición, pero traigamos y fomentemos el comercio, que fue la idea justamente de Ramón Castilla en su primer gobierno. Hay que traerlo, hay que permitir que ingresen. ¿Ya? 23. En 1847 se realizó en Lima el primer Congreso Americano, lo convocó el presidente Ramón Castilla con la finalidad de hacer frente a la amenaza imperialista de los franceses, de una inminente invasión estadounidense, del retorno de Andrés de Santa Cruz, del monarquista Juan José Flores, de la escuadra de Castro Méndez Núñez. Del retorno de Andrés de Santa Cruz. No se sabía de este personaje desde la época de la Confederación Peruano-Boliviana. Regresa. Uno de los planes de Castilla fue apoyar la formación de una burguesía peruana que contribuya al desarrollo del país invirtiendo y generando empleo. Con esta finalidad, en su primer gobierno, inició el sistema de consignación, apoyó a los ideólogos liberales, dio la ley de consolidación, firmó la ley de manumisión, entregó el negocio del guano a los hijos del país. La D. ¿La D? La C. No sería la A, porque consignaciones para que Claro, los inicio. propios ciudadanos. Exacto. Muy bien. La ley de consolidación promulgada por el gobierno de Ramón Castilla significó fundamentalmente la abolición del pago de impuestos a los comerciantes, el reconocimiento del pago de la deuda interna, la abolición del pago del tributo indígena, el pago a consignatarios guaneros, el pago a los hacendados por la ley de la libertad de esclavos. Bellido.
Bellido. Bellido, ahí está, Bellido. Ya, el reconocimiento del pago de la deuda interna. (26) Hacia mediados del siglo XIX, los gobiernos del Perú se vieron envueltos en grandes hechos de corrupción de nuestra historia debido a las utilidades generadas por la explotación guanera. El mayor de ellos fue la manumisión de los esclavos, el pago de la deuda externa, la compra de armas en el extranjero, la consolidación de la deuda interna, la construcción de los ferrocarriles. Dado. Dice, hacia mediados del siglo XIX, los gobiernos del Perú se vieron envueltos en grandes hechos de corrupción de nuestra historia debido a las utilidades generadas por la explotación guanera. El mayor de ellos fue la construcción de los ferrocarriles. Todos los ferrocarriles en los cuales se invirtió el dinero del guano no se terminaron de construir. Fue dinero perdido. Durante el gobierno de Echenique se produjo la revolución liberal que tuvo como causa principal la ley de manumisión de los esclavos, el gran despilfarro fiscal, el pago de la deuda externa, la ley de la consolidación, el debate entre conservadores y liberales. No es Bellido esta vez, no es Bellido, no es. Avión. Lean bien, dice, durante el gobierno de José Rufino Echenique se produjo una revolución liberal que tuvo como causa principal Drogas. ¿Sí? ¿Drogas? la ley de la consolidación. Se levantó en armas Ramón Castilla. Pero, o sea, técnicamente sí gastaron un montón porque como reconocieron igual a los limeños que hicieron trampa, ¿no sería eso también? Beso, el gran despilfarro fiscal. Pero Porque, dice, ya, te escucho. no, sí, eso era lo que quería decir. Ok. Pero despilfarro significa malgastar. No supieron administrar. Eso estaría más relacionado de manera general a la mala administración del dinero del guano, ¿no? Que no potenciaron nuestra industria. Aquí apunta directamente al levantamiento e inicio de la revolución liderada por Ramón Castilla. ¿Cuál fue esencialmente la causa? La ley de la consolidación que él mismo promulgó. ¿Ya? 28. Durante el auge del guano, el debate político entre liberales y conservadores se centró en la conveniencia del sistema republicano para el Perú, del derecho de sufragio para los analfabetos, de las ventajas del predominio del Congreso, de los derechos laborales para obreros, de la pena de muerte para criminales. Bellido. Así es, Bellido. Durante la era del guano, los ideólogos liberales lucharon por implantar el sistema republicano, el predominio del poder legislativo, la soberanía popular, el voto femenino, la libertad de prensa. El voto femenino no puede ser porque ese se logra con Odría. La C. Cerrón. Cerrón, la soberanía popular. Muy bien. Y 30, durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, muchos hacendados hicieron fortuna aprovechando la bonanza del Estado por las exportaciones del guano. En este periodo les fue especialmente beneficiosa la manumisión de esclavos, el sistema de arrendamiento, la inmigración alemana, la construcción de ferrocarriles, la firma del contrato Gibbs. Avión. Avión, la manumisión de los esclavos. No tiene nada que ver la inmigración alemana ahí. Además, eso es ¿Y para algo qué vinieron los de... alemanes? Supuestamente, como eran considerados una raza superior, mayor inteligencia,
a traer como consecuencia que los peruanos también nos convirtamos como ellos, ¿no? Cosa que en realidad no ¿Por qué ellos sucede. vienen acá? Porque eran considerados una raza superior, que No, traería en este caso ¿por con qué sus querían? ideas. Con ¿Por qué sus querían ideas. traer, por qué querían ellos venir acá? O sea, sí podrían enseñarnos y Habían, todo fi- eso si venían acá, pero ¿por qué quisieran venir en primer lugar? habían Nuevos filósofos, territorios. Sí, dime, habían, a ver. habían filósofos peruanos como Francisco Mirio Quesada que decía que estábamos tan acostumbrados a una cultura de dominación que lo mejor era traer a jóvenes europeos para mejorar nuestra raza. No habrán tenido una Exacto. especie de, o sea, como habrán influido en el pensamiento de esa época, ¿no? Y posiblemente ellos creían que tenían razón, porque el indígena por ser analfabeto era chato. Exacto, muy bien. Mejor no lo has podido explicar, ¿eh? Mejor no lo has podido explicar. O sea que no me va a botar del aula. No, no te voy a votar. Hoy día no te voto del aula. ¿Ya? Muy bien, A pesar de chicos. que ya acabó la clase. Eso es cierto. Bueno, ya tienen más tarde otra clase. No, más tarde no. Además, ya acabé. Ya. Muy bien, chicos. Entonces voy a las diapositivas que hemos trabajado el día de hoy. Se las voy a enviar a la señorita encargada para que también les pase. ¿Ya? Nos vemos entonces. Hasta luego. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesora. Hasta Hasta luego, luego, Miss, profesora. cuídense. Gracias. Hasta luego, profesora. Nos Gracias. vemos.